¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Mensaje Directo. Hoy jueves 25 de agosto y seguimos conversando, hablando de lo que va a ser el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Quedan menos de 2 semanas para este proceso que es muy relevante y queremos examinar cómo está el ambiente político, lo que han sido las campañas, las expectativas que hay de cara a esta cita democrática. Nos acompaña en esta jornada Susana Riquelme, integrante de la red de politólogas, docente académica recién llegada a la Universidad de Concepción. Susana, ¿cómo estás? Hola Francisco, muy bien, muchas gracias y expectante con el proceso que estamos viviendo, ¿cierto? Cuéntanos, académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política. De la Universidad de Concepción. Universidad de Concepción. Bienvenida. Vamos a saludar también a Francisco Gatica, analista de Cor Biobío, docente de la Universidad del Biobío. Francisco, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Francisco. Un saludo a usted y también un saludo a Susana. Un gusto estar con ustedes. Muy bien, comencemos. A ver, estamos viviendo, Susana, la recta final de cara al plebiscito de salida. ¿Cómo has visto este proceso? Las campañas siguen su curso. Hay hechos de contingencia que se cruzan en el debate, pero en general, ¿qué mirada tienes de este proceso y si la gente va a responder o no yendo a las urnas el 4 de septiembre, más allá de que sea voto obligatorio? Pero sabemos que hay gente que, habiendo voto obligatorio en otras elecciones, no iba igual. Sí. Bueno, yo he mirado el proceso con un lente, por supuesto, de interés en el momento político e histórico que estamos viviendo en Chile, ¿cierto? Este es un momento, un hito único en nuestra historia nacional, por lo tanto es evidente que cada situación que ocurre uno lo va visualizando, ¿cierto? Con esta expectativa, con este lente analítico, y la verdad ha sido un proceso bien interesante, por supuesto, desafortunadamente con algunas situaciones que generan que se ensucie un momento tan importante como este, como el desarrollo de algunas informaciones falsas, como un poco ensuciar, ¿cierto?, lo que significa efectivamente la propuesta de nuevo texto constitucional y no mostrar, ¿cierto?, de manera comparativa qué es lo que tenemos actualmente y cuál es la propuesta, que es un poco lo que hacia dónde debería apuntar el debate. Entonces, yo creo que eso ha sido un poco como el gran problema de este proceso, pero que por otro lado veo con bastante optimismo el interés de las personas en poder informarse, ¿cierto? En poder decir, mira, en realidad esto es verdad, esto es mentira, y en realidad qué es lo que dice la propuesta, ¿cierto? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuándo va a cambiar? Yo creo que esa idea de que las personas... Sí, hay indecisos, ¿cierto? Eso en todas las elecciones, hay una participación obligatoria, ¿cierto? Pero creo que también hay muchas ganas de saber de qué se trata esto, hay mucha expectativa, hay mucho interés en conocer, y lo comento porque además vengo llegando, ¿cierto? Hace poquito estuve en unas charlas un poco compartiendo con personas de una agrupación social, ¿cierto? Un COSAM, en el cual las personas querían saber, ¿sí?, de qué se trata, preguntas muy sencillas, de repente como que hablamos de cosas como que las personas quieren saber cosas muy sencillas, en qué afectan su vida cotidiana, en lo social, a mediano, a largo plazo, eso. Yo creo que hay también en ese sentido mucha optimismo, lo veo también, en que hay una repolitización de la discusión en las mesas, en las conversaciones cotidianas, en el colectivo, qué sé yo, y eso me parece que también es muy bueno e interesante. ¿Tú crees que estos episodios un poco sucios, polémicos, no han afectado de gran manera el proceso? ¿Tú crees que el proceso en sí, democrático, con el interés de la gente, ha seguido su curso? Es que en una elección de este tipo, porque tampoco es que tengamos mucha experiencia de plebiscito, ¿cierto? Sí. Como para decir, mira, en realidad... Pero, por ejemplo, no hemos tenido situaciones violentas en la calle, enfrentamientos. ¿Cómo se dieron después del estallido social? Claro, pero porque también venimos, ¿cierto?, un proceso de pandemia, de un confinamiento bien largo, ¿cierto?, y en el cual hoy día estamos retomando paulatinamente la normalidad, digamos, del encuentro, de la socialización, pero claro, ha ensuciado el proceso, pero al mismo tiempo me parece interesante, a ver si es que me conecto de nuevo con la pregunta, ¿cierto? ¿De cuánto ha afectado
esas manchas que has visto tú Sí. al proceso en general? Mira, yo creo que las manchas se dan especialmente cuando hay una desigualdad en el acceso a la información, Ya. ¿cierto? Hay una desigualdad en el acceso a la información, por lo tanto esas manchas son difíciles de limpiar. Pero cuando hay un acceso a la información, efectivamente, incluso pudiera como enriquecer, si lo podemos mirar como optimistamente, ¿cierto? Enriquecer, porque miro esta mancha, pero en realidad puedo debatir y decir, mira, en realidad no es así, ya por una cuestión muy... un ejemplo que te puedo dar, no sé, no es que vaya a aborto a los 9 meses por esto, ¿ya? Y lo muestras y lo Ya. puedes discutir, ya no es así, ¿te das cuenta? Entonces, pero eso cuando tú tienes acceso puedes conversar, pero en aquellos lugares, en aquellas situaciones en las cuales hay una desigualdad en el acceso a la información por diferentes motivos, ahí sí es un problema. Porque esas personas no es que no quieran informarse, es que se están informando de manera Están siendo sesgada, engañadas. están siendo engañadas. Ya, o sea, hay que ver ese tipo de situaciones en su mérito. Exacto. Y algunas pueden ser livianas y otras pueden hacer un gran daño. Francisco Gatica, ¿cómo has visto tú el proceso? Un poco concuerdo con Susana, quizá un excesivo protagonismo en las encuestas también, que es algo que hemos discutido en este programa en algún minuto, respecto a cómo la encuesta genera un clima electoral. Y a veces hay encuestas que tienen tamaños muestrales pequeños y que pueden tener cierto nivel de problema en sus aspectos metodológicos, que pueden ir generando un clima electoral y pueden ir gatillando a los actores ciertas estrategias de manera un poco artificial. Yo creo que en esta pasada probablemente las encuestas tuvieron un protagonismo un poco exagerado. Y también concuerdo con Susana con respecto a los fake news. Yo creo que finalmente en las redes sociales se dio una campaña completamente distinta. Hubieron fake news, hubieron una cantidad importante de bots que generaron también un clima muy beligerante. Y paralelamente surgió una contrarrespuesta que eran los motores de chequeo de fake news. Y eso es muy interesante, empieza a surgir algo que nosotros no estábamos acostumbrados y que se veía lentamente en las elecciones anteriores. Cómo se van consolidando también estos sistemas de chequeo para ver si lo que plantean antiguamente los candidatos, hoy día los líderes políticos con respecto a la propuesta, al borrador, efectivamente son verdaderos o no son verdaderos. Por lo tanto, se va abriendo también una manera distinta de aproximarse a la información, mucho más digitalizada, donde uno va a tener probablemente constantemente estos bots actuando. Dígame. Sí, volviendo al tema de las encuestas, ustedes en Corbiobío hacen encuestas, pero ¿a ti te parece Sí. que las encuestas han tenido mucho protagonismo al ser demasiado frecuentes una vez a la semana y que toda la clase política las vea? ¿Te parece que por ahí se ha manoseado un poquito? En el caso de Corrido dejó de hacer encuestas antes de la pandemia. Nosotros entramos en un proceso de evaluación con respecto a nuestra metodología de encuesta. Algo similar sucedió con otros centros. Justamente nosotros tomábamos tamaños muestrales, por ejemplo, para la región del Biobío de sobre 1.500 encuestas. Y el CADEM, por ejemplo, en algún minuto publicó encuestas de 700 personas. No obstante, nosotros antes de la pandemia empezamos un proceso de evaluación de nuestro sistema de encuestaje y estamos en ese proceso de evaluación de manera tal de entregar un producto de buena calidad. Ahora, no obstante, yo soy un firme convencido de que tiene que haber no una regulación, pero sí tiene que haber una mayor transparencia y agudeza en los aspectos metodológicos de las encuestas, porque hoy día la encuesta genera un clima y pasa a tener un protagonismo que a veces supera la discusión de ideas. Por lo tanto, no es menor. Yo creo que tener visión de los aspectos metodológicos y que exista quizás un ente que diga, sabe que esta encuesta se ajusta a tamaño muestral, se ajusta a un mecanismo muestreo, es extrapolable o no. Yo creo que lo que sucedió con las encuestas en este plebiscito, y algo también enunciaba Susana, como es nuevo, nosotros dejamos de tener votaciones obligatorias, por lo tanto la extrapolación de encuestas es mucho más compleja. Susana, respecto a la participación ciudadana, más allá de que el voto sea obligatorio, en el plebiscito de entrada hubo una cantidad importante de millones de votantes y si se comparaba con elecciones anteriores, había un interés también en la elección presidencial, pero ahora, ¿tú esperas una masiva participación o eres cauta?
Yo creo que sí, que va a haber una masiva participación. Ahora, no tengo no tengo una Hay bolita 15 millones mágica, habilitados para votar. Nos encantaría que fueran todos, pero... Sí, pero yo creo que sí, pues, en primer lugar, ¿cierto? Porque a partir, ¿cierto?, del plebiscito del 2020 se genera este quiebre en este proceso de declive, ¿cierto? Luego que tenemos el voto voluntario del 2012 en adelante. Entonces, en el plebiscito del 2020, a propósito del estallido social y todo eso, se genera esta mejoría en los niveles de participación ciudadana en términos de la elección, ¿cierto? Yo creo que en este momento, al ser una votación obligatoria, eso también es importante que sea difundido y que yo creo que se ha hecho, ¿cierto?, pero de la mejor forma posible y que además esté acompañada de mecanismos que contribuyan y que faciliten el voto, ¿ya? Porque en las últimas elecciones, por ejemplo, tuvimos problemas con el transporte público, no recuerdo haber estado acá. Se le ha criticado al gobierno hecho, que ha sido muy lento en el anuncio del transporte. Pero bueno, hoy día escuché, o sea, leí en realidad que el ministro de Transporte planteaba, ¿cierto?, que iba a haber transporte gratuito en la región metropolitana. El biotren va a ser gratuito, incluso lo dijo el presidente Boric. Entonces, eso es importante. Sí, pero en zonas rurales quieren saberlo y no lo saben todavía. Y ese punto es un punto crítico que viene desde antaño, digamos, no es nuevo y que... Hay que verlo con anticipación. Hay que verlo pronto porque hay que subsanarlo, ¿sí? Y en particular, claro, también lo habíamos conversado, me acuerdo, para la elección presidencial, acá en TVU, y que en realidad no es solamente el transporte, sino que también debiesen generarse otros mecanismos de resguardo de la participación, porque, por ejemplo, ¿qué ocurre? Además, en los lugares, ¿cierto?, los sectores rurales, ¿qué ocurre con los cuidados, ¿cierto?, de las personas, de las niñas, los niños que tienen que quedar bajo el cuidado, no sé, de alguna persona, las mamás, qué sé yo, y también adultos y adultas mayores, cómo se trasladan? O sea, no es solamente la disponibilidad de transporte público, sino que también cómo se asegura la efectiva asistencia, ¿cierto?, de las personas a los locales de votación. Ese punto yo creo que es importante. O sea, hay que facilitar el voto, no basta con decir está obligado a ir a votar. Exacto. Ahora, en un momento donde hablamos de libertades personales, ¿es correcto el voto obligatorio? Bueno, yo creo que ese es un gran debate, ¿cierto? Pero yo creo que en este momento, por supuesto que es importante en este plebiscito, porque lo que se va a decidir es un texto que va a regir. Bueno, si es que nos mantenemos con el texto actual o si es que se aprueba esta propuesta de nueva Constitución, y es lo que nos va a regir de aquí a los próximos 40 años. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que la ciudadanía completa, que todos quienes puedan votar, lo hagan. Francisco, ¿qué expectativas tiene en cuanto a la participación ciudadana? Es una buena pregunta. El padrón electoral son 15.076.000 habitantes. ¿Con cuánto nos quedaríamos contentos? A ver, en estricto rigor, esto es como bien especial. Yo creo que si vota sobre el 60% de la ciudadanía es un buen número. Yo pienso que estamos hablando de 9 millones y medio 8, 9 millones, a 10 millones y medio de ciudadanos, que va entre un 65 y un 70% del padrón electoral. Históricamente igual, antes de que se instalara incluso registros electorales, antes de la década de 70, llegamos a tener participación del 62%, porque recuerden que aquellas personas que están a más de 200 kilómetros no van a votar, aquellas personas que están enfermas y otros motivos más. Por lo tanto, yo creo que si tenemos una participación sobre 9 millones y medio, es muy interesante. Perfecto, vamos a hacer una pausa y vamos a volver de inmediato para seguir conversando de esta etapa que vive la historia de nuestro país tan importante en la previa del plebiscito de septiembre. ¿Apruebo o rechazo? ¿Cuál es tu opción? Te invitamos a conectarte con las multiplataformas de los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Este 4 de septiembre, desde las 7 de la mañana, a través de TVU, Radio UDEC, Radio y Diario La Discusión de Chillán y Diario Concepción. 4 de septiembre en vivo, desde las 7 de la mañana. Mi vida he vivido acá. Soy una mujer de cordillera, del altiplano. Aquí la vida es sacrificada en la Patagonia. Vivir acá, ¿no es cierto?, hay que ser 2 veces chileno. Los fríos, los vientos.
nosotros vivimos desconectados de todo. Estamos lejos de todas las ciudades. No tenemos el internet, no tenemos la televisión. Como que somos del fin del mundo. A pesar de todo, somos chilenos, así que por eso también vamos a votar. Porque es muy importante lo que se decide. Ahora me voy a informar con este libro, voy a ir a votar. Menos mal que llegó acá en mi pueblo. Ahora que me llegó la propuesta de constitución, yo puedo votar informado. Entre vecinos tienen que ayudarse y así se va multiplicando. No cuesta nada leer un poquito. La gente adulta, los jóvenes. En el norte, en el sur. Y nosotros los del centro de Chile también tenemos que ir a votar, ya sea por el apruebo o por el rechazo. Yo voto informada. Yo voto informado. Muy bien, seguimos en mensaje directo. Susana, el rol de la academia, ¿cómo lo podrías catalogar el rol de las universidades en difundir el debate constituyente y luego las propuestas de la nueva Constitución? ¿Crees que las universidades chilenas han estado a la altura? Sí, yo creo que sí, la verdad. Yo creo que desde un inicio, incluso en momentos del primer plebiscito, ¿cierto? Por ejemplo, el rol que tuvieron académicas chilenas, ¿cierto?, en instalar la discusión y el debate de la paridad de género en el Congreso Nacional. Por ejemplo, eso fue un aporte importante de las académicas feministas en este caso. Por otro lado, y bueno, parte también de la red de politólogas, pero también los debates, ¿cierto?, en este proceso se han abierto muchos canales de discusión. Las universidades regionales como la nuestra, la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío, ¿cierto?, también han estado a la altura, yo creo, de esta discusión, generando debates, conversaciones sobre lo que va a significar el primer plebiscito y luego en este proceso, ¿cierto?, también de elección de constituyentes que tuvimos después. Y hoy día en tratar de comunicar, ¿cierto?, de expresar, de informar a la ciudadanía sobre lo que significa esta propuesta de texto constitucional con la ciudadanía en general. Yo hoy día tuve la oportunidad muy buena, ¿cierto?, de participar a propósito de Foro Constituyente, ¿cierto?, que es una de las iniciativas que tiene la Universidad de Concepción, que está liderada por Alfonso Enríquez, y ahí tuvimos la oportunidad de participar, ¿cierto?, con una agrupación, con un COSAM, ¿cierto?, Dulce Esperanza, donde conversamos con personas de distintas edades sobre temas puntuales de la propuesta actual y de la Constitución que tenemos, porque las personas lo que quieren en el fondo es saber, y afortunadamente las instituciones académicas tienen prestigio todavía en Chile, ¿cierto? Hay encuestas a propósito de las encuestas, ¿cierto?, que lo plantean así, es una de las instituciones con mayor respeto, por decirlo de alguna forma, que tienen las personas, confianza, mejor dicho, y que la academia converse con la academia. ¿Tiene derecho a tomar posturas o no? Porque se habla de libertad de cátedra, se habla de qué tan independientes son las universidades. ¿Tú crees que acá tuvieron una mirada, no sé si objetivo, porque ese concepto para muchos ya está en desuso, pero sí con altura de miras? Yo creo que la postura de la academia es contribuir, ¿cierto?, al debate, contribuir a la formación de la ciudadanía, contribuir en la conversación democrática, armónica. Yo creo que ese sí es una postura. Ahora, lo que haga cada académico y académica, su postura, eso es una cuestión de libertad, ¿cierto? Pero en general han estado bien. Sí, o sea, también, obviamente, pues, no es que sea todo, ¿cierto?, magnífico y color de rosa, porque también seguramente a lo mejor todavía hace falta continuar, sí, pero en términos generales yo diría que ha sido bien interesante la apuesta de la academia, incluso en momentos de cuando se generó este proceso de las audiencias que tuvieron en el momento constituyente, ¿cierto? Participaron en todas, la academia participó en la mayoría de las comisiones, de forma de Estado, ¿cierto? De todo. Entonces también hay una oportunidad importante de no solamente conversar y discutir, sino que también de bajar esas ideas al texto constitucional. Así que sí, yo creo que sí. Sí, nadie acá puede acusar que no fue partícipe, porque nosotros hemos hecho debate anoche, transmitimos uno, con interesantes invitados y de ambas tendencias, del apruebo, del rechazo. ¿Cómo analiza Francisco Gatica el rol de la academia? No, yo creo que es fundamental. Como bien dice Susana, efectivamente muchos temas que están en el borrador fueron pensados, fueron investigados en la academia. Por ejemplo, los temas medioambientales, los temas de equidad de género, los temas interculturales, los nuevos derechos. Hay muchos temas que fueron incubados
en investigaciones y finalmente se logran plasmar en un documento. Yo creo que esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es que la academia siempre ha sido un espacio de debate. Han habido foros en las universidades, ha habido toda una discusión, ya sea de sus académicos, de invitados, y eso ha ayudado también a generar un clima, especialmente en un segmento de la población que siempre tiene mucha inquietud, que son los jóvenes. Por lo tanto, sí, yo creo que ha habido un balance positivo. Francisco, mira la pregunta que te voy a hacer, y también a Susana. Sabemos que hay cuestiones que no se van a lograr en caso de que gane el apruebo de la noche a la mañana. Incluso si gana el rechazo, han dicho que el proceso va a continuar después. ¿Ya? De lo que sabemos de la propuesta, ¿qué es para ti lo más factible y lo más complejo? Muy buena pregunta. Yo creo que no tengo claridad qué es factible ni complejo. ¿O qué cambios podrían llegar primero y cuáles van a costar un poquito más? Claro, yo creo que sí hay consenso a nivel de la sociedad de, por ejemplo, los temas medioambientales son prioritarios. Yo creo que ahí es factible construir un consenso de mediano plazo para los temas medioambientales. No digo de corto porque es un tema de mediano y largo, pero sí el tema medioambiental prioritario. Yo creo que hoy día en la mañana incluso tuvimos una reunión en Corriobío en nuestra asamblea. Yo creo que los temas de descentralización también, y Corriobío un poco siempre ha planteado eso, son temas donde puede haber consenso en el arco político, ¿bien? Para poder fortalecerlo de mediano y largo plazo. Los temas también de paridad de género también. Yo creo que todos los temas vinculados a agenda de nuevos derechos, por ejemplo, temas vinculados al suelo, vivienda también, yo creo que hay que ¿Y lo más complejo? Lo más complejo probablemente, no estoy diciendo que lo anterior sea factible, o sea, no sea fácil, simplemente estoy diciendo de que existen ciertos acuerdos y la sociedad chilena tiene cierta claridad de que eso hay que hacerlo. El tema es que igual, no me atrevo a decir que es menos o más complejo porque igual va a entrar por la puja política y en la puja política hay procesos de negociación donde la sociedad tiene que estar atento. Probablemente la sociedad chilena estuvo mirando el trabajo de los constituyentes y se dio cuenta de que la construcción política es compleja. Entonces no veo temas fáciles, sí veo temas donde existe cierto consenso en el arco político. Por lo menos veo esos 4 temas con cierta claridad, probablemente se vaya a quedar algún quinto, pero efectivamente yo creo que lo que viene después del 5 va a ser una conversación independiente si gana el apruebo o el rechazo, ¿bien? Respecto a cómo se materializa o cómo se avanza en esos grandes temas. Susana, lo más factible versus lo más complejo. Yo no sé si la pregunta está bien planteada, pero me entienden en el fondo. En caso de aprobarse, ¿qué ves tú que podría generar mayor consenso y empezar a hacer ley? ¿Y qué cuestiones tú crees que van a demorar un poquito? ¿Van a ser graduales y van a depender también de los nuevos organismos que se creen políticos? Sí, yo coincido con Francisco con los temas que coloca como que son prioritarios, ¿cierto? Porque además son como las principales características también del momento constituyente, el medio ambiente, la descentralización, es un consenso, ¿cierto? Los temas de equidad de género y la agenda de derechos sociales. Yo creo que hay consenso, pero al mismo tiempo, más que decir cuáles van a ser los temas más complejos, yo creo que esos temas, ¿cierto?, incluido también el sistema político, obviamente su implementación per se tiene complejidad. Yo creo que eso es la complejidad yo creo que no es una connotación negativa, sino que en el fondo es parte de los procesos. Y eso es súper importante lo que estás diciendo, porque se puede generar una sobreexpectativa que los cambios van a llegar en un año y va a ser imposible. No, de hecho, uno de los principios, ¿cierto?, que además los estados, las administraciones públicas, ¿cierto?, tienen el principio de gradualidad y de integralidad, ¿cierto?, que, o sea, de un día para otro es imposible porque generas como una política de shock, que además hay muchas leyes, o sea, la Constitución o la propuesta de nueva Constitución lo que tiene, ¿cierto?, es un marco amplio, ¿sí?, de resguardo y garantía de derechos, que es como una de las principales características del Estado social y democrático de derecho, por ejemplo. Pero luego de eso, ¿cierto?, viene todo el proceso de implementación, de desarrollo de leyes, ¿cierto?, que remitan a cuestiones más específicas, porque no todo está... Si bien esta Constitución, a diferencia de la actual, señala, por ejemplo, no sé, las personas mayores, niñas, niños y adolescentes, personas en situación de discapacidad, mujeres, disidencias, etcétera, los nombra, ¿sí?, porque eso es importante, un avance grande.
La forma, ¿cierto?, como las políticas públicas luego y las leyes en particular se van a desarrollar, por supuesto que van a tener estos grados de complejidad, por dónde partir, ¿cierto?, para que se vaya implementando paulatinamente y esto es una cuestión que también tenemos que tener una claridad, ¿cierto?, es que no vamos a ver los cambios en un año, eso es lo que y que por plantea, algunos cambios ¿cierto? hay que partir y otros van a ir quedando en la lista, si no se puede empezar abarcando todo. Sistema de justicia quizás pudiese ser complejo, la instalación de la Cámara de las Regiones. Claro, pero ahí también hay plazos que están definidos eso, por ejemplo, está definido. Sí, hay que iniciaría, si no recuerdo mal, el 2026. Entonces, eso, por ejemplo, ya hay una definición y mientras en el intertanto, ¿cierto?, hay que generar todos los ajustes legales necesarios para que se genere, ¿cierto?, en esa nueva elección de esa manera. Esto no termina el 4 de septiembre. No. Francisco, las fuerzas políticas, y lo hemos comentado en varios programas, y de los dos lados, luego de expresar de que el plebiscito de salida era apruebo o rechazo, no hay más. La ministra Vallejo en su momento dijo, no, es que esas son las opciones. Y ahora ha ido mutando el debate político, tanto en fuerzas de centro izquierda, como en la derecha. Y en todos los sectores prácticamente se asume que gane el apruebo o el rechazo. Chile necesita una nueva constitución, cosa que a algunos les ha sorprendido. Incluso la derecha más dura está cambiando el discurso. Entonces, yo no sé si esto le ayuda al plebiscito y a la importancia que tiene de votar en estas dos opciones el 4 de septiembre, o tú crees que es normal que se hable de lo que va a pasar después. Yo creo que es normal. El ministro Marcel dio una señal súper potente el día de ayer. Dijo, mire, independiente de si gana la prueba o el rechazo, se tiene que converger a un centro. Incluso linkeó esto al manejo de incertidumbre del escenario post 4 de septiembre. Yo creo que es muy normal que suceda y es muy sano que suceda. Ahora bien, pero hay un sector, Francisco, que puede tomar mal eso, porque hay convencionales, exconvencionales, que yo los he llamado, me han dicho, oye, feo que nos quieran reformar cosas que están en la propuesta, por ejemplo. Claro, la senadora Allende aquí en TVU dijo, no, si no queremos reformar, queremos precisar, aclarar ciertos puntos, pero no sé. Claro, la política es el arte de negociar. Ya, pero tú crees que es lógico, no es malo. Es lógico y es parte del proceso político. Ahora, yo creo que un dato importante va a ser la diferencia de votos que tenga el apruebo y el rechazo. Si esa diferencia, en términos porcentuales, es superior al 4% y se acerca más al 7%, efectivamente ya los espacios de negociación posterior al 5 de octubre son mucho más acotados. Si esa diferencia está cercana al 3%, a los 400.000 votos, probablemente los actores tengan que en algún minuto abrir su espacio de negociación. Pero es sano que suceda porque el proceso político es así. No veo pecado en eso. Ya. Ahora bien, cada bloque, aquí hay una cuestión que es muy interesante. Por ejemplo, en el caso del rechazo no están los partidos políticos, sabemos que están detrás, pero no hay claridad, ¿cierto? Es una estrategia política. No obstante, cuando sea el 5, vuelven los partidos políticos a la conversación. Entonces tendrán que definirse cuáles son los puntos no transables por una eventual negociación. Okay. Pero la necesidad de tener claridad, ciertas certezas posteriores al 5, te obliga a converger a un punto central a partir de una negociación. Brevemente, Susana, porque nos queda una pregunta para ambos. ¿Te parece también lógico que se hable de lo que va a pasar después? ¿Gane la opción apruebo o rechazo? ¿Y que incluso se pueda cambiar lo que está en la propuesta? Yo creo que sí, porque es parte del debate democrático y porque las personas necesitan tener certeza de qué viene después. ¿Te acuerdas del primer plebiscito? Aprobamos, ¿ahora qué? Ahora lo mismo, ¿cierto? Aprobamos, ¿ahora qué? Pero hay un rechazan documento. ¿Y ahora qué? Pero no basta, dices tú. Pero lo que sí es que, claro, hay un documento, ¿cierto? Se va a implementar en caso que gane la prueba, pero lo que tú preguntabas, ¿por dónde partimos? ¿Cierto? ¿Cuáles van a ser las prioridades? Por supuesto, eso se tiene que realizar de esa manera y la ciudadanía merece transparencia, ¿cierto? Para tomar una decisión no solamente sobre el hoy, sino que también sobre los pasos que van a continuar. Yo lo veo de manera positiva. Señor director, deme un minuto, por favor, porque tengo que preguntarle esto para terminar. Susana, ¿cómo afecta la contingencia al proceso constituyente? Héctor Yaitul fue detenido, quedó en prisión preventiva. Se confirma la renuncia de la ministra Janet Vega. ¿Esto puede poner piedras en el camino al plebiscito?
Por supuesto que puede, pero no debiera, ¿cierto? Yo creo ¿Son cuestiones aparte? Yo creo que son cuestiones aparte. El problema, lo mismo, y vamos a volver al inicio, es que hay manchas en este proceso, que desafortunadamente hay personas que toman este caso, esta situación compleja que está sucediendo, ¿cierto? Para provecho político. Provecho político, pero y eso hay que mirarlo con artículo en mano, porque efectivamente lo que se está diciendo, se está nuevamente desinformando, ocupando este caso para desinformar. Okay. ¿Cierto? Yo creo que ese es el gran problema y que ojalá se pueda rápidamente mejorar y que haya una limpieza con este problema de las noticias falsas. Francisco Gatica, muy breve, ¿afecta la contingencia al proceso plebiscitario? Claro que sí, a diferencia de un proceso presidencial tradicional, aquí no hay debate, o aquí no hay actores que tú estés evaluando, por lo tanto el espacio de variables que pueden afectar son mucho mayor. Ahora, efectivamente lo que determina es el manejo de la contingencia. No es la contingencia per se, sino es la capacidad que tiene el gobierno para manejar la contingencia. Yo creo que eso es fundamental. Pero claro, al no haber debate, efectivamente el estar tan abierto la información, al haber tanta toxicidad de información, sí, claramente tenemos una situación de mucha incertidumbre y cualquier elemento adicional puede cambiar el final de la balanza, porque algunos análisis plantean de que las diferencias van a ser de un 3,6%, de 500.000 votos. Entonces eso hace que sea una mayoría que todavía puede cambiar, sí, a favor o en contra. Hay harta incertidumbre, hay harta duda, lo que puede parecer puntitos para tal tendencia o para el gobierno, algunos dicen que es al revés, que pueden ser apuestas, en fin. Susana Riquelme, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Francisco, por la invitación y también encantada de haber conversado con Francisco Gatica, un gran colega, ¿cierto?, de la Universidad del Biobío, así que gracias. Don Francisco Gatica, como siempre, muy gentil, que le vaya bien. Muchas gracias, don Francisco, y un saludo también fraternal a Susana. Que tengan una buena jornada. Muy bien, estamos cerrando este mensaje directo en esta jornada muy, pero muy noticiosa. Siga informándose por las redes sociales de TVU, tvu.cl, mañana con las noticias desde muy temprano y atento a todas las informaciones de la región y del país. Mañana el último mensaje directo de la semana con voces de la comunidad, de las organizaciones sociales. Buenas noches.